Bueno, vamos a hablar sobre un tema que considero que en esta coyuntura actual, tanto regulatoria específica del sector de cannabis como desde el punto de vista fiscal en Colombia, es supremamente relevante para todas las empresas que están buscando capital. Nosotros somos una firma de abogados y frecuentemente, por estar muy metidos en la industria, encontramos preguntas de las empresas. Bueno, tengo unos inversionistas interesados o quiero salir a buscar capital con unos posibles inversionistas, pero en realidad encontramos un gran desconocimiento de las empresas en cuanto a cómo organizar esa entrada de ese posible inversionista, y después lo que pasa es que terminan enredados en líos societarios y ahí se acaban muchas empresas. Entonces, digamos que el objetivo principal de la charla sería hablar sobre cómo prepararse para recibir esa ronda de inversión. Ahora, quiero hacer una nota antes de empezar, y este es un momento crítico y coyuntural, ustedes lo saben, porque se está reactivando la industria, porque hay mucho interés renovado en invertir en esta industria, pero además de eso, digamos, porque a mi modo de ver sucedieron dos cosas muy importantes. Primero, el decreto 811, que todos hemos discutido y que va a ser el tema central de estos 3 días, el decreto 811 permitió todo tipo de movimientos a través de las zonas francas, tanto desde el territorio aduanero nacional hacia zona franca, como desde zona franca hacia el territorio aduanero nacional o hacia el resto del mundo, hacia el exterior. Esto es una cosa de grandísima importancia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ayer creo que fue que pasó la reforma tributaria ya finalmente, y en la reforma tributaria se impone, cambia el impuesto a la renta a las personas jurídicas y quedamos con un impuesto a la renta del 35%. 35%. Nosotros veníamos de un 32% que iba a bajar al 31% y de repente quedamos en el 35%. ¿Qué sucede? En zona franca se paga impuesto a la renta del 20%. Eso quiere decir que esa herramienta de la zona franca, en esta coyuntura fiscal en la que estamos, se vuelve una herramienta que le da competitividad a la industria y que la hace, por lo tanto, muy atractiva para que haya inversión, porque de resto, de otra manera, sería muy complicado atraer inversión al país si solamente tuviéramos esa tarifa del 35%, que es la de las personas jurídicas. Entonces, primero me parece de suprema importancia ese tema de las zonas francas, hay que explorarlo. Y desde ya los invito a mi charla del viernes, que es una de las últimas, espero que estén todavía pensando en charlas en ese momento, más o menos a las 4 de la tarde, vamos a hablar sobre zonas francas específicamente. ¿Qué se puede hacer desde zona franca con el decreto 811 para conocer mejor el régimen franco? Porque la industria del cannabis medicinal todavía no conoce el régimen franco porque no ha tenido que lidiar con él. Entonces, digamos que en esa coyuntura me parece vital hablar sobre el tema nuevamente de inversión. Entonces, digamos que primero que todo voy a hablar sobre unos consejos prácticos de situaciones que encuentro yo muy recurrentes, de qué es lo que hay cómo atraer inversionistas a esos proyectos de inversión. Lo primero que encuentro yo es que hoy día, en este momento, hay que procurar mostrar algún flujo de caja en la empresa. Obviamente no todos pueden hacerlo, ni todas las empresas están en ese lugar, pero definitivamente en este momento, ustedes saben que como la inversión ha estado un poco más difícil de conseguir tener algún flujo de caja que mostrar es definitivamente la mejor estrategia de todas. Segundo punto, tener la empresa muy en orden. Estas empresas de cannabis, sobre todo por los temas bancarios, y ustedes lo han sufrido igual que yo, sobre todo por los temas bancarios, las empresas de cannabis están muy desordenadas. ¿Por qué? Porque el dinero inicial vino de la plata de cada uno de los socios y cada socio puso su plata, compró una máquina y la están usando en la empresa, pero esa máquina todavía no está a nombre de la empresa, o porque, bueno, ustedes saben perfectamente todas las penurias que hemos pasado con el tema bancario. Eso es un problema que se refleja en los balances de la empresa, porque probablemente si ustedes van a mirar, ustedes no tienen todos los activos tangibles e intangibles a nombre de la empresa, probablemente haya
asuntos cambiarios que arreglar, es decir, entrada de divisas del país hacia Colombia que no estén clasificadas de la manera correcta, o básicamente dinero que sea de los socios que todavía no está a nombre de la empresa. Lo primero que recomiendo es hacer un due diligence, una debida diligencia interna de la empresa, ordenarla desde el punto de vista laboral, fiscal, de propiedad intelectual, corporativo, societario, dejar minutas, dejar los libros corporativos listos. Muchas empresas no se fijan en esas cosas, dejar los libros de accionistas, los libros de actas, todo en perfecto orden, hacer un due diligence interno para preparar la compañía. Suena sencillo y suena muy obvio, pero es que la gran mayoría no lo tiene. Después de eso, pienso yo que hay algo vital y es, hay que tener una valoración de empresa realista, ¿sí? Lo que estamos en contacto con inversión extranjera, digamos, con frecuencia, y lo que yo veo es que mucha gente le da risa las valoraciones que presentan los empresarios en este sector, ¿sí? Dicen, yo tengo una empresa, tengo unas licencias, entonces mi empresa vale 6 o 10 o 20 millones de dólares o lo que sea, y hoy día, digamos que no estamos en el momento de hace 4 años cuando en realidad el que tenía una licencia ya tenía un par de millones de dólares ahí. En este momento no es así. En este momento los inversionistas quieren ver la capacidad real de la empresa de producir flujo de caja con lo que realmente en ese momento tiene, ¿sí? De ahí se desprende la valoración de la compañía. Entonces me parece vital, para empezar con el pie derecho, tener un modelo financiero en donde haya un company value realista y serio. Y bueno, como les decía, tener los activos tangibles e intangibles a nombre de la empresa. Esta industria es una industria en donde los activos intangibles son casi que más valiosos que los activos físicos y tangibles. Es muy importante trabajar en ese tema. Y la última de los consejos iniciales, hay que tener muy claro si uno está buscando, esto es vital, hay que tener muy claro si uno está buscando inversión o deuda, porque es que son cosas distintas, o una combinación de las dos, porque es que una cosa es tener inversión y otra cosa es tener endeudamiento. La inversión implica que yo voy a tener socios metidos en mi proyecto y eso implica que voy a tener que lidiar con ellos. Si voy a tener socios en mi proyecto, tengo que ver si a esos socios les voy a dar los mismos derechos, las acciones que ellos tienen van a tener los mismos derechos políticos y económicos de las que tengo yo, si voy a crear distintas rondas de acciones, distintas clases de acciones, o qué tipo de participación les voy a permitir a esos socios. Y desde el punto de vista de la deuda, pues tengo que ver, si me voy a endeudar, tengo que tener en cuenta que no voy a tener socios que se me estén metiendo en el manejo interno de la compañía, pero sí voy a tener un acreedor que no le importa cómo estoy manejando la compañía, lo que le importa es que yo le pague lo que le debo en el tiempo que se lo debo pagar, ¿sí? Son dos situaciones muy distintas. Desde el punto de vista fiscal, también son situaciones muy distintas. Cuando yo recibo inversión, incremento el patrimonio social de la compañía. Cuando recibo deuda, pues tengo un pasivo, y cualquiera de las dos tiene implicaciones distintas cuando yo, por ejemplo, venda la empresa, ¿sí? En una situación vendo una empresa endeudada y en otra situación vendo una empresa con un patrimonio alto. Entonces tengo que tener muy claro desde el punto de vista de manejo societario y desde el punto de vista tributario, si quiero deuda o inversión o una combinación de las dos cosas. ¿Qué más tengo que hacer antes de salir? Tengo que tener una estructura societaria y corporativa que genere tranquilidad y seguridad. Para eso, ¿qué necesito hacer para eso? Necesito tener un sistema de gobierno corporativo y transparencia, es decir, tengo que decidir si me voy a complicar, dependiendo del tamaño de mi proyecto, si me voy a complicar con juntas directivas, por ejemplo, básicamente, o si me voy a complicar con acuerdos de accionistas, cosas de ese estilo. Estructura de gobierno corporativo. Y bueno, aquí mencionaba lo último, si tengo un modelo, tengo que tener un modelo de negocio definido, saber si tengo una o varias empresas y si estoy usando zona franca o no. Eso lo puse pensando básicamente que, como lo decían anteriormente en la charla anterior de Clever Lips, hay empresas que buscan integración vertical y puede
que necesiten tener varios vehículos de negocio en Colombia, uno que se dedique a los temas de producción, otro que se dedique a la comercialización, etcétera. Entonces es importante yo tener claro cuál es mi estructura corporativa antes de salir a buscar la inversión. Y por último, tener clara la estrategia de salida, porque cuando yo salgo a buscar capital, yo tengo que saber si yo estoy buscando capital para quedarme ahí, recibir el capital y quedarme con una empresa más poderosa con la que yo pueda lograr desarrollar el negocio que quiero, o si lo que yo estoy haciendo es tratando de buscar capital para yo después salirme y dejar que otros operen la empresa, ¿sí? Tengo que tener muy clara esa estrategia de salida, porque en la negociación que yo haga, yo tengo que saber si voy a pedir, voy a negociar que me den a mí como accionista, fundador o como lo que sea, un cash out, un dinero con el que yo me vaya, o si no me interesa ese cash out y me interesa que todo entre al capital de la empresa para poder seguir manejando la empresa. Entonces, bueno, creo que aquí está más o menos lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces ahora sí, pensemos, quiero ilustrarles, digamos, más o menos cuáles son los tipos de ronda de inversión que hay. Y aquí estamos hablando de rondas de inversión cuando uno no sale a bolsa, digamos, no estamos hablando de salida a bolsa, mercado primario de capitales, sino rondas de inversión privadas. Por lo general, hay una ronda de inversión pre-semilla, que son pues los estadios súper tempranos de las empresas, cuando básicamente casi siempre los accionistas son los que ponen el dinero con el que va a funcionar la empresa. Después hay una ronda de capital semilla, que es cuando ya, digamos, por ejemplo, se constituyó la empresa y estamos en las primeras etapas, la plata de conseguir las licencias, la plata de hacer los primeros estudios, ese tipo de cosas. Y ahí yo llamo a eso, entre paréntesis, están rondas A, B, C, D y todas esas cosas, y probablemente ustedes cuando se metan en ese tema las van a escuchar. Y cuando escuchen eso, simplemente eso es como una jerga en esa industria, de cada vez que hay una emisión de acciones de la empresa, pues entonces uno la llama una ronda. Entonces estamos en la ronda A, B, C, D, porque si tuvimos 1, 2, 3 o 4 rondas, pues cada una de esas tiene su denominación. Después de eso, pues vienen rondas típicamente en la etapa de crecimiento de la empresa, etapa de crecimiento avanzado, y la última que se ve por lo general cuando la empresa ya está suficientemente robusta es la empresa sale a buscar dinero al mercado de capitales, es decir, salidas a bolsa, o como vamos a explicar en un momento, la posibilidad de que una SAS, por primera vez en Colombia se puede hacer, la posibilidad de que una SAS salga a buscar inversión en el mercado, endeudamiento, perdón, en el mercado de capitales, en algo que se llama el segundo mercado. Eso fue algo que sucedió ahora justamente con la emergencia económica y es una posibilidad que antes no existía, y sobre eso quiero hacer énfasis en un momento. Entonces esas son típicamente pues los tipos de ronda de inversión. Y aquí vienen en estos últimos 15 minutos los aspectos legales, los consejos legales, digamos, más importantes para tener en cuenta en una ronda de inversión. Primero, bueno, hay que saber cuáles son los tipos de inversionistas que voy a tener, que por lo general en esta jerga se llaman los Family and Friends. Ustedes todos han escuchado de Family and Friends, que en inglés también le dicen Fools and Family, como los tontos y la familia, los tontos que le creyeron al proyecto. Los inversionistas, los ángeles inversionistas que entran en una etapa temprana de los proyectos, los Venture Capital Funds, las entidades financieras, y aquí viene uno que también le quiero hacer mención especial más adelante, las plataformas de crowdfunding, porque quiero mencionar el tema del crowdfunding, que creo que es algo que en Colombia va a tomar mucha fuerza muy rápido y es muy importante tener el ojo encima del tema del crowdfunding. Entonces, bueno, ya hemos hablado sobre estos temas. Sí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo un posible inversionista al frente mío? Ya hice toda la vuelta y tengo a alguien al frente. Lo primero es que por lo general viene una etapa o un tiempo en el que yo tengo que acercarme, darme a conocer al otro,
Y en esa etapa, por lo general, se firman documentos que lo más importante para tener en cuenta es que sean documentos de carácter no vinculante. Cada rato, siempre, pues obviamente a la oficina llega gente diciendo, es que firmé un LOI, un MOU, en no sé qué, todas siglas en inglés, y la gente realmente muy rara vez entiende lo que está haciendo ahí. Realmente le pueden decir como quieran al documento, lo importante es que en esta primera etapa, los documentos que se firmen sean de carácter no vinculante, es decir, estamos conociéndonos, estamos explorando una posible inversión y estamos firmando unos documentos que no me van a obligar a mí y que no me van a causar una demanda más adelante por incumplimiento de alguna de mis promesas. Llámele LOI, NDA, MOU, como sea. Después de eso, llega un momento en el que uno más o menos se puso de acuerdo en las características de lo que va a firmar y por lo general se hace algo que se llama un term sheet o una hoja de términos, que es como una hojita con unos términos muy claros y muy concretos, en donde dice, nos hemos acercado, hemos hablado y estamos interesados ya formalmente en hacer un acuerdo de inversión de las siguientes características. Bullets, 1, 2, 3, 4, 5, ¡pam!, firma. Un documento pequeño llamado term sheet de carácter vinculante. En ese term sheet lo que se dice es cuáles son los pasos siguientes. Los pasos siguientes, por lo general, el primero de ellos es hacer una debida diligencia. Ahora sí, yo les hablé de una debida diligencia atrás, pero era la interna, la de ustedes solos a puerta cerrada examinando su empresa. Por lo general aquí viene una debida diligencia externa donde el posible inversionista los examina y ustedes tienen que tener todo encima de la mesa listo para que los esculquen. Por eso es que vale la pena hacerse un examen primero interno y que no lo cojan a uno sorpresas ahí. Ese due diligence aquí, ¿para qué se hace? En ese due diligence el inversionista busca la compañía por arriba y por abajo para encontrar errores, contingencias, cosas que hayan quedado mal hechas y en ese sentido, ¿qué? Castigar el precio. ¿Sí? Castigar el precio de la inversión y decir yo no le voy a dar a usted 2 millones por el 30%, esta empresa está muy desordenada, yo le doy 1 millón por el 60%. ¿Sí? Entonces por eso es importantísimo llegar al due diligence preparado y que uno sepa que no va a recibir sorpresas. Después de eso, cuando se pasa la etapa del due diligence y se conoce el estado real de la empresa, por lo general, lo que se hace es que se firma un documento que en esta jerga se llama un SPA, que quiere decir un Stock Purchase Agreement o un contrato de compraventa de acciones. ¿Sí? Ese contrato de compraventa de acciones tiene por lo general, todo esto es, digamos que no es matemático, pero por lo general dependiendo de la complejidad de las operaciones, tiene unos capítulos. ¿Sí? Esos capítulos son por lo general donde se define, se hacen como un recuento de la historia de las dos empresas, por qué se han puesto de acuerdo, cuáles son los términos de la inversión, qué se ofrece como inversión, qué se entrega a cambio, y aquí al final, digamos, vienen unos temas muy importantes y es, se hace un recuento de las contingencias que se encontraron durante el due diligence y se hace un compromiso de subsanar y de mejorar todas esas situaciones encontradas en el due diligence. Y esto es muy importante porque de ahí se deriva que se cobren cláusulas penales al final o que se exijan garantías o que se descuente el precio final de la inversión. ¿Sí? Entonces es súper importante, por eso conectar el due diligence con el contrato, con el SPA. Después de la firma del SPA, pues viene básicamente la etapa de implementación. En la etapa de implementación es donde ya dijimos, firmamos nuestro acuerdo, ahora viene una cantidad de cosas para implementarlo. Entonces, para eso necesitamos emitirle los títulos al inversionista, ¿sí? Habrá que ver qué tipo de títulos le voy a emitir. Por ejemplo, si yo negocié que le doy acciones con todos los derechos políticos y económicos o le doy unas acciones preferenciales o al contrario unas acciones más restringidas. La emisión de los títulos, una de las partes más importantes definitivamente, la subsanación de las contingencias. Viene en esos contratos, se negocia un periodo de tiempo en el que la empresa se compromete a subsanar
las contingencias que tiene la compañía, los errores que tiene. Entonces la compañía empieza a hacer los cambios, a hacer la modificación de la licencia, a poner al nombre de la empresa todos los activos que no estaban a nombre de la empresa, todas las cosas que estaban sueltas por ahí. Esa es la fase de implementación. La emisión de las acciones, modificación de los estatutos sociales, por ejemplo, eso siempre termina pasando. El inversionista le va a decir, sí, yo le meto el dinero, pero yo necesito que en esta empresa, por ejemplo, se cree una junta directiva, o yo necesito que aquí se le limiten los poderes al representante legal, porque este representante legal puede hacer todo lo que quiera y yo ya no voy a permitir eso, necesito que me rinda cuentas. Entonces, por lo general, hay una parte que es modificación de los estatutos sociales y seguramente hay un pago del precio, obviamente, la realización de la inversión, que probablemente no va a ser en una sola ocasión, sino va a ser en diferentes ocasiones. Y aquí siempre vienen amarrados temas cambiarios, porque, o más bien, cuando el inversionista es extranjero o trae dinero del exterior, vienen temas cambiarios, es decir, entran divisas del exterior hacia Colombia, y en ese caso es de vital importancia registrar las divisas de la manera correcta. Si las divisas entran como inversión, eso se llama inversión extranjera, se registra con un formulario. Si es endeudamiento externo, eso es otra operación de obligatoria canalización que se registra de otra manera y tiene que ser de esa manera y no de otra, ¿sí? Por lo general las dos que se implican acá son inversión extranjera y endeudamiento externo. Y por último, como les decía, pues viene una fase importante de las garantías, en donde se dice, bueno, definitivamente usted me incumplió las promesas que me hizo de subsanar estos errores en la compañía, no se subsanaron, no nos dieron la modificación o no nos aprobaron la cantidad de genéticas que usted quería que nos aprobaran o lo que sea, entonces voy a descontar el precio de la inversión o voy a cobrar una cláusula penal. Esa es la fase, pues la última y la dolorosa por lo general. Hay que tratar de no llegar allá. Bueno, y entonces muy rápidamente en estos minutos les voy a hablar de dos cosas que me parecen súper importantes. El crowdfunding. El crowdfunding o financiación colaborativa existe en Colombia, la ley de crowdfunding más bien, existe en Colombia hace, no me acuerdo, más de 5 años, pero el crowdfunding no era importante y no era relevante en Colombia porque los límites que se podían conseguir para un proyecto por medio del crowdfunding eran muy pequeños. Eran límites como de 170 salarios, o sea, 170 millones de pesos, una cosa así por el estilo, muy pequeña. Resulta que este año, el año pasado, salió un nuevo decreto que reformó el crowdfunding en Colombia y hoy día, por medio de una plataforma de crowdfunding, un proyecto puede llegar a conseguir hasta 50.000 millones de pesos. O sea, eso es una plata. Ahí caben las financiaciones de muchas empresas. 50.000 millones de pesos por proyecto. Si la financiación viene de lo que llaman ahí en la ley inversionistas no profesionales, los proyectos pueden financiarse hasta con 19.000 millones de pesos. Igual es una plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Colombia, las plataformas de crowdfunding tienen que ser aprobadas por la Superintendencia Financiera y tienen que tener, pues es un camino largo llegar ahí, no cualquier plataforma llega, no hay montones de plataformas, ya hay una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia misma y hay otro par de plataformas más. Yo he estado en contacto hablando con algunas tratando de despertarles el interés por los proyectos de cannabis y pues ahí vamos, pero en este momento no hay, digamos, éxitos que mostrar, pero yo estoy seguro que el tema del cannabis, del crowdfunding para cannabis va a ser muy importante. Ustedes todos lo han visto, que hay mucha gente del común que les pregunta a ustedes, oiga, pero usted está en lo de cannabis, yo quiero invertir en cannabis, ¿cómo es eso? Muestre a ver, pero yo tengo 100, yo tengo 20, 30, 50 millones de pesos, no tengo $1 millón. Todo ese capital, toda esa gente que quiere invertir, realmente serían inversionistas para un proyecto de crowdfunding. Entonces es importante tener en cuenta los avances normativos del crowdfunding. Por otro lado hay otra cosa, y es que el crowdfunding existe en Estados Unidos, por ejemplo, hace mucho tiempo. Es mucho más flexible, es mucho más fácil conseguirse la plata a través de un proyecto en una plataforma americana y nada en la ley colombiana le prohíbe a uno irse
al resto del mundo a conseguir dinero en una plataforma de crowdfunding. Lo único que tendría uno que tener en cuenta es que ese dinero que consiga allá, habrá que ver de qué manera se lo trae uno después al país de la manera correcta, y eso es, bueno, eso excede el tiempo para el poco tiempo que nos queda. Pero esa es una. Y la otra cosa es, lo último que les quería contar, es sobre la emisión de bonos en el segundo mercado. Tengo unos minutos todavía, ¿cierto? Sí, es sobre la emisión de bonos en el segundo mercado. Resulta que durante la cuarentena y cobijados por el decreto de emergencia económica, salió un decreto que dice que las SAS, las empresas, las sociedades por acciones simplificadas, pueden acudir al segundo mercado, a algo que se llama el segundo mercado, que ya les explico, a buscar bonos de endeudamiento a un término máximo de 5 años. Hasta antes de la salida de ese decreto, las únicas empresas que podían salir a buscar dinero en el mercado de capitales, o sea, primer mercado y segundo mercado, eran las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas con unos permisos especiales de la Superintendencia Financiera. Pero las sociedades anónimas, bueno, primero están muy en desuso hoy día, y segundo, ustedes saben que para yo tener una anónima tengo unos requisitos de, tengo que tener mínimo 5 socios y tengo que constituirla por escritura pública, y todas las modificaciones que haga tienen que ir necesariamente por escritura pública y demás cosas. Hoy día casi todos ustedes estoy seguro que son SAS. Pues resulta que este decreto 1235 autoriza a las SAS a que salgan a buscar bonos de endeudamiento en el segundo mercado sin límite de cuantía, por bonos que tengo que repagar en un periodo de 5 años. Para eso la empresa tiene que registrarse en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que está vigilado por la Bolsa de Valores de Colombia. Esa herramienta le sucede lo mismo que al crowdfunding. Todavía no hay éxitos que mostrar, porque fue una herramienta que surgió durante la cuarentena estricta, pero el propósito del gobierno nacional era precisamente que las empresas no se quebraran, pudieran salir al mercado a buscar quién les prestara dinero, sin necesariamente acudir a las entidades financieras, a los bancos. Creo yo que ese es otro mecanismo que hay que explorar, que hay que buscarle el lado para que sí funcione, y creo que definitivamente no hay que tenerle miedo, porque pues para eso se diseñó el decreto. Entonces les dejo esa inquietud del tema del crowdfunding y de la emisión de valores en el segundo mercado, teniendo muy en cuenta, y cierro con lo que arranqué, con el tema de zonas francas. Hay que saber usar las zonas francas dan una tasa de el 20% versus el 35% que tenemos, altísimo en Colombia en este momento, y por otro lado nos dan toda la flexibilidad de hacer todas las operaciones que queramos entre el territorio aduanero nacional, la zona franca y el resto del mundo. Listo. Tenemos tiempo de hacer algunas preguntas, si hay preguntas, y si las puedo contestar, si no me invento algo. O sea, tenemos como 10 minuticos, ¿cierto? Señor. Sí, a mí me gustaría saber, digamos que la plataforma de crowdfunding de alguna u otra forma simplifica todo el proceso de inversión, pero sigue bajo supervisión estatal. ¿Tú qué opinas de la tokenización de empresas y todo este tema que está surgiendo en blockchain para buscar inversión? Esa es una muy buena pregunta, y es una muy buena pregunta. Definitivamente, y todos hemos visto que la industria del cannabis y el Bitcoin o las criptomonedas están como muy de cerca, ¿no? Como que siempre el cannabis y las cripto están cerca, precisamente por todas las restricciones que hay en el uso de los canales tradicionales y de los bancos y demás. Por eso muchas empresas de cannabis están mirando hacia las criptomonedas. ¿Qué le puedo decir sobre eso? En Colombia,
la Superintendencia Financiera y la DIAN están de acuerdo en una cosa, en que las criptomonedas son activos legales en Colombia, ¿sí? Es legal tener una criptomoneda que es considerada como un activo, como si usted tuviera un carro o una casa, pero es clara también en que las criptomonedas no son una moneda de cambio, no tienen poder de moneda, lo que se llama poder liberatorio, como el peso colombiano o el dólar. Las criptomonedas no son moneda de pago, las criptomonedas son activos. Entonces, cuando usted compra, digámoslo entre comillas, porque es entre comillas, una máquina de extracción con una criptomoneda, usted realmente no está haciendo una compra, porque no está pagando con una moneda, sino usted está haciendo un trueque, un cambio de un bien por otro bien. ¿Qué sucede? A pesar de que la Superfinanciera y la DIAN han dicho que las criptomonedas son un activo legal en Colombia, de todas maneras hay una circular de Superbancaria que dice, que le dijo a los bancos, todavía no muevan y no manejen plata de criptomonedas, de empresas que se dediquen a criptomonedas o que tengan criptomonedas. Yo, por ejemplo, a mí me pasó. Yo estaba asesorando una empresa de criptomonedas en Estados Unidos y la primer pago que me hicieron de mis honorarios me llegó en mi platica al banco y al otro día me llegó una carta del banco y me dijeron cancelada su cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que los criptoactivos sí se pueden tener en Colombia, pero lo que todavía está muy difícil es poder mover su dinero en cuentas bancarias si el banco detecta que usted está manejando criptomonedas. Si usted hace intercambio entre sus criptoactivos y los bienes o servicios que quiera comprar y pagar, probablemente no va a tener ningún problema, ¿sí? Porque se mueve todo en un mundo que no toca el mundo de los bancos, ¿sí? Si usted se mueve en ese mundo, probablemente no tenga problema. Ahora, otra cosa, desde el punto de vista fiscal, tributario, la DIAN también ha sido muy clara en que usted tiene que declarar sus criptoactivos en su declaración de renta y en los balances de la compañía, y usted tiene que decir, yo tengo unos criptos que valen 200 millones y al final del año los cambié por una máquina que vale otros 200, o sea, en otras palabras, usted tiene que reportarlos en su declaración de renta como cualquier activo de su compañía. El problema, desde ese punto de vista, los puede manejar, pero el problema es bancario, para resumir la respuesta. José, un gusto siempre verlo en estos eventos resolviendo nuestras dudas y más cuando se trata de plata. Gracias. Una pregunta es, realmente para nosotros hacer crowdfunding, sobre todo empresas medianas y pequeñas, ¿sí?, con una estructuración de gobierno corporativo, no necesariamente como una empresa que va a hacer un IPO o que sale a bolsa, ¿sí?, ¿cuáles son los retos para mí para aplicar y crear un vehículo en el que yo capte dinero de personas, en general de personas naturales, frente a la legalización de ese vehículo ante la Superintendencia Financiera, que es la llamada a vigilar? Por ejemplo, yo tengo entendido que yo puedo hacer vehículos especiales de fondeo con personas naturales que si no llegan a 12 personas, la Superintendencia Financiera no los debe vigilar. Después de 12 personas, vigila. ¿Cuál es el reto para que yo pueda captar más de 12 personas? ¿Y cómo me van a vigilar? Sí, esa es la pregunta. Sí, claro, muy buena pregunta, y fue un slide que pasé de largo y no lo mencioné porque como que estaba viendo mal el reloj y pensé que me quedaba menos tiempo, pero usted lo que toca ahí es un punto muy importante y es el de la captación masiva y habitual de recursos del público, ¿sí?, que es un tipo penal, que básicamente pues uno se puede ir a la cárcel como representante legal de una empresa en Colombia si cae en esa conducta llamada captación masiva y habitual. Por eso hay una línea divisoria muy importante con el crowdfunding ahí, porque es que el crowdfunding usted lo hace a través de una plataforma que ya se autorizó por la Superintendencia Financiera y que tiene una vigilancia de la Superfinanciera. La plataforma puede captar recursos de los miles y millones de personas que quiera. Si usted, por eso, si usted hace su proyecto de crowdfunding en Colombia, usted lo hace usted recibe el dinero a través de una plataforma que ya hizo una tarea larga para quedar aprobada por Superfinanciera. Si usted como empresario sale a buscar dinero usted directamente, tiene que tener mucho cuidado porque en Colombia existe un tipo penal que se llama captación masiva y habitual de recursos del público, que lo que le dice es, usted no puede salir a la calle a buscar dinero prestado
y da unos números ahí que son, me parece que son, usted no puede tener más de 20, no puede tener más, salir a buscar dinero prestado de más de 20 distintas personas naturales o jurídicas, o no puede tener más de 50 obligaciones crediticias con personas del público, y eso tiene otros requisitos en cuanto a cuánto pesa eso en su patrimonio y demás. Pasé el slide, pero digamos que básicamente la cosa es una persona jurídica normal, no autorizada por la superfinanciera, no puede salir a la calle a armar su proyecto de crowdfunding, a decirle a un montón de gente préstenme plata, no se puede, ¿sí? Eso se hace a través de una entidad aprobada por superfinanciera, ¿sí? Una última pregunta. Sí. Buenas tardes. Paulo Lara, gerente de Cana. Me gustaría hacerle una pregunta. Cuando usted dice que los estados financieros tienen que ser muy realistas, en el momento de calcular el WACC, usted, pues no sé si, qué pena pues traer esos términos acá, pero en el momento de usted calcular el riesgo del sector, ¿cómo lo haría? Ya que es un sector muy novedoso, entre comillas, pero sobre todo con alto riesgo de cambiar alguna reglamentación a futuro. Y usted me dice cómo poner ese factor riesgo en los estados financieros o en el modelo financiero que presenta. En el modelo financiero, sí. O sea, ¿cómo lo calcularía usted o qué valor le daría a ese riesgo sector? Bueno, primero que todo, esa pregunta se me sale de mi área de conocimiento, porque obviamente pues esos temas los trabaja siempre como los financieros y los modeladores financieros. Pero yo lo que sí le puedo decir es una cosa de la experiencia que he tenido de ver modelos financieros pasar por la oficina en procesos de búsqueda de inversión. Y yo no he visto el primer modelo financiero de empresas acá y he visto procesos exitosos de inversión. No he visto el primero en donde castiguen el valor de la compañía porque el proyecto está en Colombia, o porque el marco regulatorio o por el riesgo país o algo así, porque en ese sentido sí creo que, bueno, precisamente creo que es una de las pocas industrias que por el hecho de estar en Colombia pues no están castigadas, sino que probablemente están beneficiadas, ¿sí? Lo que sí es cierto es que antes de la expedición del decreto 811, aunque no se estuvieran castigando el riesgo en los modelos financieros, lo que sí es cierto es que dejó de llegar la inversión. Sí, porque simplemente los inversionistas, después de que estuvieron súper interesados en Colombia, hubo un momento en que dijeron, pero es que en Colombia ya no está pasando nada, yo me voy a ver más bien qué está pasando en Brasil, qué está pasando en México, está pasando en Uruguay, que se llama chiquito, o lo que sea. Pero lo que creo yo, que definitivamente ya lo he sentido, ya se siente, es que desde la expedición del 811 eso va a cambiar muchísimo, va a haber nuevamente mucho apetito, y yo pienso, como le digo, esta es una pregunta más pues como para un financiero, pero desde lo que yo he visto, pienso que en el caso de Colombia, el riesgo, o sea, Colombia no se debería castigar un modelo financiero por el hecho de que el proyecto esté en Colombia. Probablemente antes vale más, creería yo. Queda una más, tenemos tiempo. Es una muy buena pregunta. El señor pregunta cómo funciona el modelo del contrato de cuentas en participación en todos estos temas que mencionamos. Es una muy buena pregunta que ameritaría un poco más de tiempo, pero le puedo decir esto. El contrato de cuentas en participación es parte de una familia más grande que se llaman los contratos de colaboración empresarial. Y ese es un pedacito de esos contratos de colaboración empresarial, que son una maravilla en Colombia porque le permiten a uno básicamente tener socios sin tener socios, sin la pesadilla de tener socios. Los contratos de colaboración son el de cuentas en participación, el consorcio, la unión temporal y otro genérico grandote que se llama el joint venture, que fue una figura adoptada del derecho anglosajón. Y esos contratos en general nos permiten a una o más personas jurídicas unirnos para desarrollar en conjunto una operación y distribuirnos la utilidad que le corresponde a cada una de acuerdo a lo que se haya acordado en el contrato. Entonces, eso es una excelente herramienta para uno pensar, por ejemplo, yo hago cultivo, usted hace extracción y usted desarrolla producto.
no nos vamos a poner a asociarnos porque después nos agarramos y porque es un problema, pero sí hagamos un buen contrato de cuentas de colaboración empresarial en el que las 3 empresas actuemos como una sola y nos distribuimos utilidades de la misma manera, como si fuéramos socios, pero sin ser socios. Y además de eso, esos contratos de colaboración empresarial tienen unos beneficios fiscales, porque es que entonces usted no tendría que, usted se puede presentar en el mercado como una sola empresa, porque una sola, por ejemplo, puede encargarse de la facturación, pero entonces no se generan IVAs y retenciones en cada escalera cuando usted le pasa plata de la que facturó a la que internamente prestó el servicio. Esa es una de las ventajas de esos contratos, que usted se puede presentar en el mercado como una sola empresa, uno solo factura, desarrolla las actividades administrativas, retenciones de impuestos, todo eso, pero internamente pasan las cargas tributarias de manera transparente o neutra de la empresa que recauda hacia la empresa responsable del impuesto. Entonces, súper relevante su pregunta y definitivamente los contratos de colaboración empresarial son un gran instrumento para lograr presentar a varias empresas como una sola para un proyecto específico. Sí, claro, sí, igualito. Sí, desde el punto de vista de la captación masiva y habitual funciona igual, tiene las mismas restricciones, señor. Si alcanzamos. Del que se presenta en el contrato de cuentas, específicamente en el contrato de cuentas en participación, pasa una cosa, y es que en ese contrato existe un socio visible y un socio oculto. En ese contrato específico, el socio visible asume todas las responsabilidades y el oculto está detrás libre de responsabilidades. Si el oculto en algún momento sale a la luz y se deja ver, se acaba esa limitación de responsabilidad. Sí, ¿alcanzamos ese? No, ya no, que chao, que me voy. Ya, si quieres ahorita. Sí. Hablando de beneficios, la norma, la regla general de estos contratos es que la responsabilidad, en esos contratos, como te digo, hay uno que hace como el fronting, pero cada uno de los otros es responsable por sus propias cargas fiscales. Tu pregunta específica es si la empresa tiene un beneficio fiscal. Sí. Sí. Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que la respuesta es no. Me haces una pregunta que amerita un poquito de investigación, pero yo creo que la respuesta es no, porque esos beneficios como SOMAC, CESE, SOMAC y CESE son específicos de la empresa que obtiene el beneficio. ¿Sí? Muchas gracias. Ojalá vayan el viernes a la de Zonas Francas, que complementa bastante bien este tema.